Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso domingo, en el cual te rogamos con todo nuestro corazón, Padre Celestial, que sea el Espíritu Santo el que tome el control de los pensamientos, de los sentimientos y de la boca, Señor, de tu servidor. Yo te pido, Señor, soy tu esclavo y simplemente, Señor, traigo ante el pueblo, Señor, lo que tú me diste. Te agradezco, Señor, tu presencia y tu bendición, tu Espíritu Santo. Bueno, hermanos, vamos con la serie de los centuriones. Todavía continúa. A mí me impacta la vida de Cornelio. Cornelio está en Hechos 10. Hechos 10, Cornelio. Y Cornelio lo lee uno y pues, qué suave, ¿no? Pero tiene una particularidad porque nos lleva de aquí hasta acá, ¿verdad? Ya estoy como David, ¿verdad? Bueno, Cornelio es un hombre, un enemigo de Dios, un hombre nefasto, un hombre que llegó y a sangre y fuego destruyendo, ¿verdad? Se implantó sobre Cesarea y se convierte en un capítulo de la Biblia a un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese proceso de un hombre, de un enemigo de Dios nefasto, a un cristiano lleno del Espíritu Santo, nos marca para cada uno de nosotros, las etapas que debemos de vivir si nosotros queremos llegar a ese camino. Yo quiero ser un hombre lleno del Espíritu Santo, pero soy un nefasto. Cornelio te dice cómo. No, pero yo soy un enemigo de Dios. Cornelio era peor que tú. Y llegó a ser un hombre lleno del Espíritu Santo, el primero de los gentiles, el primero de los romanos, de los incircuncisos que se convirtió, fue Cornelio. Porque todos los convertidos anteriormente eran judíos. Pero él fue el primer gentil, como dicen, el primer pagano, el primer idólatra, el primer incircunciso que se convirtió. Y Dios mandó a Pedro a que lo convirtiera. ¿Por qué? Porque él reúne ciertas características que si nosotros tomamos para nosotros, nos van a llevar a ese hermoso camino, ¿verdad? En el cual nosotros vemos la mano de Dios sobre una persona entendida, sobre una persona que comprende verdaderamente lo que es el reino de Dios. Y nos sorprende porque como él, siendo un centurión, un oficial romano, entendió inmediatamente lo que es el reino de los cielos, mucho más que a veces los mismos apóstoles, incluso que el mismo Pedro. Y lo vamos a leer. Vamos a leer un resumen y luego yo ya les platico cómo estuvo la cosa, ¿verdad? Porque a mí yo platiqué con él y ya me dijo cómo, ¿verdad? Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada y la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora mismo a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que tú hagas. Cornelio era un centurión encargado de la ciudad de Cesarea Marítima, que era la capital del Imperio Romano en Judea. No era Jerusalén, era Cesarea Marítima. Ahí tenían la casa del gobernador, ahí tenían todo lo que es el gobierno. Y dejaban a Jerusalén a los reyes que había ahí, gobernantes locales. Pero en Jerusalén, en Cesarea Marítima, ahí tenían el control. Y parece que uno de los grandes oficiales era Cornelio. Y Cornelio era el encargado del orden de ahí. El encargado era una proyección del gobierno romano, de la autoridad romana en esa ciudad. Pero él tuvo un proceso. Él se convirtió.
de ser un pagano, de ser un hombre idólatra, él oyó ahí de la palabra de Dios y se interesó y se convirtió, él obtuvo fe. Porque ¿qué pasa? La palabra de Dios, imagínense que es un carrito en el cual se sube el Espíritu Santo. Y cuando llega la palabra de Dios, se baja el Espíritu Santo y se queda en uno. Es el transporte del Espíritu de la presencia de Dios a uno. Y él oyó la palabra y tuvo el depósito del Espíritu de Dios en su corazón. Y él se convirtió, adquirió la fe y se convirtió a Dios. Por eso es tan importante la palabra. La palabra es el espíritu de la palabra. Nosotros cuando leamos la Biblia siempre debemos de buscar el espíritu de la palabra, porque la palabra, dicen que la letra mata, pero el espíritu es el que edifica. Cuando uno lee la palabra de Dios, tiene uno que buscar siempre ese espíritu. Y Cornelio agarró el espíritu de la palabra. Entonces, él cuando se convirtió, entonces dijo, yo quiero ir más. Y le dijeron, no, pues tienes que ir a la sinagoga. Pues allá se fue. Y dijo, ¿qué es necesario? No, pues tú no eres judío, no puedes entrar. No, pues cómo no, pues si yo soy aquí el que manda, ¿verdad? Me tienen que dar chance. Dijo, bueno, puede ser prosélito. No, pues yo me convierto en prosélito. Entonces, de la rayita para atrás, todos los que son gentiles y idólatras, allí se quedan. Y ahí oye que ya calladito y sentadito. Y ahí se sentó y se puso a oír la palabra de Dios. Y se hizo prosélito de la religión judía. Prosélito. Prosélito es el que va y escucha la palabra de Dios, pero no se ha convertido al judaísmo porque tiene que circuncidarse y varias cosas así medio fáciles que los ponen a hacer. Entonces, él dijo, bueno, yo aquí escucho la palabra. Y él empezó a hacer todas las cosas que le decían, empezó a orar. Y empezó a orar, dice, y oraba siempre. O sea, que oraba, ¿por qué? Porque cuando él empezó a orar, empezó a sentir la presencia de Dios. Yo cuando me levanto en la madrugada a orar, me pongo una chamarra espantosa que tengo ahí, que nadie me ve, gracias a Dios. Y la otra vez me levanté y al ponerme la chamarra, sentí ya que tenía que ir a orar un ratito. Le dije, Señor, pero tengo que ir al banco. Bueno, pero sentí la chamarrita y sentí eso. Y cuando uno busca a Dios, dice, acércate a Dios y Él se acerca a ti. Y cuando uno agarra los tiliches que uno se pone para orar y se los pone, uy, ya siente uno. Y no, dije, me tengo que ir un ratito con mi Dios. Y este hombre siempre quería estar orando. Dice, y oraba siempre, porque sentía eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando Adán pecó y perdió su relación con Dios, ustedes saben que sus hijos, que no había relación con Dios y que nacieron a la imagen y semejanza de Adán, ya no a la imagen y semejanza de Dios, ellos se pelearon y Caín mató a Abel. Entonces, cuando uno pierde la relación con Dios, uno pierde la buena relación con los hombres. Pero cuando uno restablece la buena relación con Dios, uno restablece la buena relación con los hombres. Entonces, Cornelio empezó a dar limosnas. Y dice limosnas, y uno se imagina, bueno, pues una limonita. No, pues ¿qué es limona? No, pues lo que traes de cambio. No, pues ahorita ya no traigo. No. Limosnas viene de la palabra caridad. O sea, el querer ayudar. Y viene de la palabra gracia. El dar inmerecidamente algo a alguien. Alguien que no se lo merece, que no. Bueno, en gracia tú ayudas. Aunque no sea nada tuyo, aunque te haya hecho una grosería. Él empezó a dar limosnas al pueblo, a la gente pobre, a la gente necesitada. Y eso subió a Dios como una ofrenda agradable a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, que Cornelio era una persona piadosa, número uno, era una persona temerosa de Dios, era una persona que oraba y una persona que daba limosna. Todas estas características hicieron que él pudiera, siendo él un hombre pagano, ¿verdad? Un hombre que había sido enemigo de Dios, hizo que él tuviera una revelación. Porque acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y él empezó a tener una revelación. Y en esa revelación, ¿verdad?, se le apareció un ángel, así claramente lo vio. Un ángel grande. Y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, ¿verdad?, han subido
para memoria delante de Dios. ¿Qué quiere decir memoria? Yo cuando quiero hacer memoria quiero decir que me acuerdo, como un recuerdo, un acuerdo. Entonces, lo que estás haciendo está quedando como un recuerdo en la mente de Dios. Y han subido tus oraciones de memoria, han sido recordadas. Y aquí te ordenamos que envíes a alguien a Jope, que está a 40 kilómetros de ahí, y que traigas a un hombre que se llama Simón, que sobrenombre tiene como Pedro, que está en casa de otro Simón, que es un curtidor, y que vengan y él te dirá lo que tienes que hacer. Hasta ahí la historia la tenemos que interrumpir para irnos con el otro, con Pedro. Pedro estaba en una gira profética yendo a todos los lugares que están alrededor de Judá. Y cuando se encontraba en el pequeño puerto de Jope, que es un puerto, allí él tuvo una revelación en esos mismos días. También tuvo una revelación como Cornelio. Él estaba en el techo y cuando era la hora de comer, todavía no servían la comida, empezó a tener hambre y empezó a soñar. Y ustedes saben qué es lo que sueña uno cuando tiene hambre, ¿verdad? Entonces se empezó a soñar y vio un lienzo que bajaba y que salían en lugar de la comida que ellos comían, empezaron a salir marranitos, pescados, black bass, calamares y todo eso. Y él dijo, y le dijo el Señor, agarra, mata y come. Dijo, Señor, pero yo no puedo comer chicharrones, ni cócteles de camarón, ni black bass, porque son animales sin escamas, son animales impuros, son animales comunes y contaminados e impuros, yo no puedo comer. Y luego le dice el Señor, oye bien, Pedro, lo que Dios santificó, no le digas tú común. Pero Pedro era medio cabezón, rayando a macetón más que cabezón. Era medio difícil de entender. Entonces tuvo Dios que repetirle las cosas 3 veces. Porque ya le había dicho 3 veces me amas y no le cayó el 20 hasta la tercera. Entonces tenía que decirlo otras 3 veces. Bueno, Pedro, otra vez te la voy a repetir para ver si entiendes. Bueno, y le vuelve, ahí te va el sueño otra vez. Baja el lienzo, salen los cochinitos corriendo, los venados y todo. Agárrate, mátate uno y cómetelo. No, Señor, no. Ya me dijiste, pero otra vez te vuelvo a decir que no. No puedo hacer eso, Señor. Son animales impuros, no son kosher, ¿verdad? La cocina hebrea, no son puros, no. Yo no puedo hacer chicharrones, no puedo hacer cóctel de camarón, de almeja, nada de eso. No le llames tú impuro a lo que Dios ya hizo puro. Pero como no entiendes, ahí te va otra vez. Y otra vez le vuelve a bajar el lienzo y le dice, ahora sí, vas a matar y te los vas a comer. Señor, pero ¿por qué? Hazme caso, por favor, y entiende lo que te estoy diciendo. Y cuando estaba eso, ¡pum!, se va el sueño y llegaron los mensajeros de Cornelio y le dijeron, Cornelio, somos mensajeros, por una revelación de un ángel nos enviaron aquí a casa de Simón el curtidor a buscar un Simón Pedro que sí está. En eso oye la voz del Espíritu Santo y le dice, por 4ª vez, Pedro, la gente que viene por ti. Yo las envío, ve con ellos y haz lo que tienes que hacer. Pórtate bien, no seas sangrón, no seas grosero y vete con ellos. No quiero repetirte las cosas. Y cuando baja, dice, yo soy el Simón que están buscando. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quieren? Dice, mira, te vamos a platicar lo que pasó. Un centurión tuvo una revelación de un ángel que dijo que viniéramos por ti y te lleváramos, para que tú les llevaras la palabra que tú tienes que decirles a ellos. ¿Así? ¿De veras? Sí. Bueno, vamos pues. Pues es un viaje de 40 kilómetros. Durante todo el viaje, les digo, a ver, platíquenme bien, ¿cómo estuvo lo del ángel? Cuando llega con el centurión se humilla ante él y todo. Le dice, espérate, a mí no me adores, yo soy hombre, platícame, ¿qué pasó? Luego le dice, no, mira, tuve una revelación de un ángel.
Entonces ya te junté a mi familia, a mi gente, a mis soldados, para que les traigas la palabra que tienes para todos nosotros. Y cuando se acerca, ¡ay! Que los ve, dice, fúchila, yo aquí en casa de un centurión, y luego puros paganos, y luego huele aquí a comida que comieron, quién sabe qué cosa. No. Y les dice feamente, les dice, ustedes no saben lo horrible, lo espantoso que es para mí venir aquí. No saben lo que yo estoy sufriendo. Nomás les veo la cara y me dan ganas de salir corriendo. Pero en fin, ya me mandó Dios, ya ni modo. Y ahí les va. Y empieza a predicar la palabra. Cuando estaba, el Espíritu Santo le dice, ya cállate hasta para acá. Y ¡fum! Cae el Espíritu Santo sobre todos. Y el Espíritu Santo, cuando Pedro ve que empiezan a hablar en lenguas y que son todos llenos del Espíritu Santo, como el día de Pentecostés, se llenó de vergüenza. Dijo, caray, también a los gentiles, también a los paganos, también a los malvados, también a los pobres, también a los de Chihuahua les caen. También. No puede ser esto. ¿Cómo es posible? Qué vergüenza. Bueno, pues a bautizarlos y todo eso. Pero ¿qué pasó? Yo quiero platicarles, eso fue lo que pasó. ¿Pero por qué? ¿Qué fue el motor? Y todo fue gracias a Cornelio. ¿Qué virtud tenía Cornelio? Y nosotros vamos hablando, porque hay virtudes que menciona aquí en una forma hermosa que dice de lo que era Cornelio. Aquí en Cornelio dice, había en Cesarea un hombre, Cornelio, y dice 4 características que ya les mencioné al principio, que era piadoso, que era hombre de oración, que era un hombre que actuaba. O sea, no, en un centurión es un hombre de armas tomar. Él dice, yo creo, pero ahora sí ayudar a los demás, ¿verdad? Aquí tenemos que presentar lo que creemos, hacerlo. Y era un hombre, ¿verdad? Que además de esto amaba a Dios. Tiene un amor profundo por Dios. Entonces, dentro de estas características hay otras más que son muy importantes. Porque una cosa es tener fe. Otra cosa es orar, pero otra cosa es obedecer. Obedecer. Y Cornelio era un hombre de guerra. Cuando un hombre de guerra, un hombre de reino, un hombre de imperio, no obedece, los hombres mueren y la muerte llega. Un hombre sabe que la indisciplina es causa de muerte. Y un hombre de reino sabe que hay que obedecer. Y si no es obedecer, uno es descartado. Uno es descartado. Por eso, cuando Cornelio, que tenía estas virtudes, que amó a Dios, dice, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Cuando tiene esta revelación, que se le aparece el ángel le dice, Cornelio, otra vez se los voy a repetir, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han llegado ante la presencia de Dios para recordatorio, para memoria de ti. Por lo tanto, Dios se ha acordado de ti y Dios te tiene en su corazón. Por lo pronto, envía unos hombres y manda a traer a Pedro, que está en Jope. Y en Jope, y te lo traes a un Simón llamado Pedro, porque él tiene unas cosas que decirte a ti. ¿Qué creen que hizo Cornelio? Todavía no se iban las lucecitas del ángel. Cuando inmediatamente no hizo nada, no agarró un vaso de agua, bueno, cuando dijo, me traen aquí mi soldado personal, mi guardia, aquí los quiero a todos, ya. Digo, se me van a Jope. Un pequeño pelotoncito de unos 3, 4 agentes con un soldado que era cristiano igual que él, que era temeroso de Dios, y los manda a Jope. Inmediatamente fue lo primero que hizo, obedeció. Obedeció. Es algo tan difícil, pero es el punto vital. Como vamos a ver, la obediencia, el tener que hacer lo que se tiene que hacer. Y no de mala gana, de buena gana. Y lo hizo con un amor y con una solicitud inmediata. Mandó inmediatamente a sus hombres.
Dice, en cuanto se fue el ángel, en cuanto agarró a sus hombres y se me van a Jope. Y en Jope estaba el malcriado de Pedro, no queriendo ir y teniéndole que el Espíritu Santo estarle hablando 3 veces y no le caía el 20. Y sucede que la ciudad de Jope es muy, muy especial, porque en el puerto de Jope Dios mandó a 2 apóstoles o a 2 profetas a que fueran a llevarle llevar un mensaje de salvación a los gentiles. Y uno no fue y el otro fue de mala gana. El primero que no quiso ir fue Jonás, porque si ustedes ven el libro de Jonás, estaba en Jope cuando tuvo la revelación que le dijo, te me vas a Nínive y vas a hablar con los ninivitas. ¿Y saben qué hizo Jonás? En lugar de irse para allá, se fue para el otro lado. Se fue para España en un barco. Allá tuvo Dios que ponerle un tormentón y la gente lo tuvo que aventar al agua y tuvo que llegar una ballena y comérselo y vomitarlo allá a Nínive casi para que hiciera caso. Pedro estuvo, para mí desde mi punto de vista, estuvo casi igual, porque le habla 3 veces y va de mala gana. No hacer las cosas y hacerlas de mala gana es igual, porque iba Pedro y le tuvieron que decir 3 veces lo mismo. A no ser, esto es tan importante, hermanos, porque ¿cómo es posible que el hombre de Dios, que los hombres profetas, que son profetas, apóstoles, etcétera, 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 se ponen a cuestionar con Dios malcriadamente? ¿Por qué Dios? ¿Y será? Y a lo mejor, ¿por qué cuando Dios nos dice algo, por qué nos ponemos a decir, bueno Dios, y si voy mañana, y si mejor no voy, y qué pasa si mandas a otro? Y si te está diciendo Dios, tú, hazlo tú. Y aunque no te guste, tienes que hacerlo. Si quieres tener lo que Cornelio tuvo. Si tienes que tener la bendición de Cornelio, tienes que obedecer. Porque el obedecer, nosotros somos gente de reino. Y si quieres pertenecer a un reino, tienes que obedecer. Porque en el reino hay una autoridad. Por eso Cornelio no batalló. Él era un hombre de reino. Primer virtud, además de las 4 que les mencioné, obedecer. Y obedecer es tan importante, porque dice la palabra de Dios, el que me ama, me obedece. Vamos a ver los versículos. Vamos a ver los versículos. Dice en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos? No son gravosos. Dios no los va a mandar a hacer, hermanos, cosas que no puedan hacer. No va a mandar que levanten 1 tonelada ni que se paren de cabeza. No. Dios les va a mandar a hacer cosas que ustedes pueden hacer sin que les sean gravosas. La palabra de Dios dice en Mateo 7:21, lo leyó mi esposa en el culto pasado, nomás que se lo copié luego. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es muy importante. Vamos a ver Juan 14, 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En el versículo 23. Hermanos, el que ama a Dios lo obedece. Si ustedes no obedecen a Dios, es que no aman a Dios. Si no quieren agradar a Dios, es que prácticamente no quieren a Dios, no aman a Dios. Pero el que ama a Dios lo obedece, pero recibe algo muy grande. El que ama a Dios y obedece a Dios, dice, vendremos a Él y haremos, no dice haré, nuestro Señor Jesucristo está hablando, no, haremos. ¿Por qué? Porque va a venir el Padre, va a venir el Hijo y va a venir el Espíritu Santo a morar a tu corazón. Toda la Trinidad,
Toda la presencia. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu te va a estar transformando, te va a estar enseñando, te va a estar educando. ¿Qué va a estar haciendo el Padre? Te va a estar amando y queriendo. Vas a tener un espíritu de amor, tú vas a tener amor hacia todos porque el Padre está contigo. ¿Y qué va a hacer el Hijo? El Hijo te va a dar su vida. El Hijo murió para darte su vida, vas a tener un espíritu de vida, vas a tener una vida espiritual. Toda la Trinidad, pero tienes que obedecer. Entonces, esta era la virtud de este hombre. Cornelio obedeció de inmediato y él tuvo esa gratificación. Ahí viene Pedro y se presenta a su casa. Y cuando se presenta en su casa, Cornelio es un hombre de guerra, es un hombre, un general, es un centurión romano. Y él sabe y reconoce quién tiene la autoridad. Cuando lo ve que entra Pedro y le dijo, ¿quién es Pedro? ¡Pum! Se tira al piso. Pero no por Pedro, sino por la investidura de Pedro. Se tira al piso, dice, este hombre tiene a Dios. Este hombre viene a traerme algo de Dios. Entonces se humilla. Porque era costumbre en aquel tiempo humillarse ante una autoridad mayor que uno. Y más el que es centurión. Y Pedro se enoja y lo maltrata. Le dijo, no, levántate, yo no soy Dios, párate, yo soy hombre igual que tú. Y lo regaña. Porque dice la palabra que proscuneo, que lo adoró. Él le debe de indicar, mira, tú sabes, eres prosélito judío, que no es correcto adorar a los hombres. Pero debe él entender que él viene de una cultura de guerra y de una cultura pagana, donde se le debe de enseñar la actitud correcta. Pero él tuvo la humildad de reconocer quién tenía. Entonces vemos que además de las virtudes, era obediente y era humilde. Porque él ahí era la autoridad de la ciudad. Él era el que mandaba. Pero él reconoció la autoridad del hombre de Dios. Pero sigue lo siguiente. La humildad. Y hay algo más. El dominio propio. Él era un hombre valiente. Él era un hombre que no le tenía miedo a nada. Cuando se presenta Pedro, él le explicaron sus hombres qué pasó, le explicó él a la entrada, y luego cuando entra, empieza Pedro a hablar, y fíjense cómo empieza su sermón en la casa, dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis qué abominable, pero en Hechos 10 del 27 al 29, Hechos 10 del 27 al 29 dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero, o sea, con ustedes. ¿Verdad? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir otra vez? Ya le habían dicho un montón de veces, pero él tenía la esperanza que los hiciera enojar y que lo corrieran. Y él salir disparado como cohete diciendo, ay, por fin ya me libré de estos. Pero un hombre de Dios que tiene dominio propio soporta el agravio. Así venga de un hombre de Dios. Y se aguantó Cornelio y tuvo dominio propio y no dijo nada. Le dijo, te lo voy a repetir otra vez, pero ahí va la tercera. Se me apareció un ángel y me dijo Cornelio, etcétera, etcétera. Y Pedro dijo, bueno, pues ya no me queda de otra, ¿no? Pero aquí lo bonito de Cornelio es que un hombre de Dios, hermanos, sabe esperar el tiempo de Dios. Sabe esperar, porque Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, en el cual nos va a mostrar algo que nos va a traer mucho valor. Y hay que esperar el tiempo, hay que esperar el lugar, y hay que esperar a la persona que nos trae ese mensaje de Dios. Con dominio propio, sin salir enojados, sin salir fastidiados, sin salir peleados. Hay que esperar el momento, el tiempo y el lugar. Pedro fue de mala gana. Es como si yo, médico ginecólogo, me agarraran y me dijeran, allá hay una señora aliviándose y todo. Y luego todavía llego y oigo los gritos y todo. Y luego digo,
Bueno, ustedes saben qué desagradable para mí es venir aquí, pero ¿para qué me hablan? Y yo estoy viendo a la señora ahí casi aliviándose. Y yo me estoy haciendo así como que a ver si me dan chance ya de irme. Así iba Pedro. Él tenía que llevar la palabra y se andaba haciendo de rogar y no quería. Cuando él lleva la palabra, una palabra hermosa que predicó Pedro del Evangelio, el Espíritu Santo no lo dejó terminar. Ahí dice claramente, y no terminó de hablar cuando el Espíritu Santo le dijo, quítate Pedro, ya. Y llegó y los llenó a todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, y aquello se hizo una cosa preciosa de la presencia de Dios. Se hizo una fiesta, se hizo algo lleno de luz, todos empezaron a orar, todos los gentiles, toda la gente que no sabía nada de Dios se llenó del Espíritu Santo. Y ahí se asustó Pedro. Pero estamos hablando de Cornelio. Y estamos buscando esas virtudes de Cornelio en cada uno de nosotros. Dios no se va a acercar a nosotros si somos malcriados. No. Si cuestionamos a Dios por lo que Él nos dice, no. Si Dios te dice, haz esto, hazlo. Si Dios te dice, espérate, espérate. Si Dios te dice, es ahí, es ahí. Si Dios te dice, Él es el enviado, óyelo, óyelo. No basta con ser bueno, no basta con ser religioso. ¿Qué pasó con los hombres de Dios? Pedro ya no lo volvieron a mandar con ningún gentil. Tuvo Dios que agarrar a Pablo, agarrar a un fariseo y meterlo, hacerlo apóstol y mandarlo a los gentiles. A Pedrito ya no lo mandaron a los gentiles. Dijo, Pedrito, siéntate, ay, quédate en Jerusalén, ay, con los barbones, ahí te quedas. Predícales a ellos. Tuvieron todo el tesoro, toda la dignidad que tuvo Pablo era para Pedro. Y Pedro, por malcriado, lo perdió. Todo lo que tenía Moisés prometido, entrar a la tierra prometida, gozar, por malcriado, por pegarle a la vara, por no obedecer, lo perdió. Hermanos, no pierdan su dignidad delante de Dios. Si Dios les dice, háganlo, háganlo de buena gana. Si Dios les dice, hagan esto, obedezcan. Obedezcan a Dios. Sean humildes, no sean malcriados. Es la humildad. La humildad es la virtud, es la obediencia, es lo que nos hace que venga la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único tesoro que vale la pena tener aquí en la tierra. Y solamente con obediencia y con humildad va a llegar el día, el lugar que Dios quiere.